Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Ruiz. Casi todos me conocen. Y bueno, yo les voy a dar un poquito, bueno, sobre todo vamos a platicar, ¿no? Y ustedes también ya conocen esto. También dependiendo de la materia que impartan, son las estrategias o técnicas que podemos utilizar, ¿no? Hay algunas que quedarán más para una materia que para otra. Ahí está mi correo, fernando.ruiz.mx. Y bueno, esto es un poquito, no sé si se alcanza a ver, pero esto es de alguna manera un cuadro comparativo de lo que era la enseñanza tradicional, ¿no? Que posiblemente nos tocó vivir, ¿no? De chiquitos, la primaria. Luego se cambió a un aprendizaje significativo y en lo que estamos, ¿no? Y bueno, hacia donde se ha atendido los últimos años es a un aprendizaje colaborativo. Entonces, bueno, aquí se ven todas las diferencias en cuanto a concepción, ¿no? El profesor, que de alguna manera en el tradicional, pues él era el que sabía, el que daba el conocimiento, y el alumno estaba ahí sentado, ¿no? Así nada más como esponja absorbiendo, ¿no? El conocimiento. Y que de alguna manera, si ya nos vamos a la parte del aprendizaje colaborativo, pues ya se busca la cooperación e interacciones entre los alumnos, en donde el profesor nada más sea como un guía o facilitador, ¿no? Sin que esté dando todo como verdad absoluta, ¿no? Por ejemplo, en el espacio de aprendizaje vemos que pues era el profesor hacia el alumno, ¿no? En el aprendizaje significativo como el profesor experto, y ahora ya se habla de un aula dialógica, ¿no? Ya hay más diálogo, más interacción, profesores, alumnos y entre alumnos. Entonces, bueno, esto es de alguna manera un cuadro comparativo de cómo se ha ido modificando, ¿no? La parte de aprendizaje. Bueno, entonces, para empezar quisiera, que es de alguna manera de lo que vamos a estar hablando, ¿qué es una técnica didáctica? Julieta, ¿qué entiendes por técnica didáctica? Pueden ser tips, métodos, modos, procesos para enseñar. Ok, tips, métodos, modos, proceso. ¿Algún otro sinónimo, definición de técnica didáctica? Es la metodología que sigues para compartir conocimiento o adquirir conocimiento. Ajá, metodología que se sigue, ok. ¿Y estrategia? ¿Habría alguna diferencia entre técnica y estrategia? Claro. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? La técnica es muy precisa. O sea, la técnica es para abrir esta botella, la agarras, le das la vuelta, Okay. La estrategia es muchas formas de abrir la botella. Okay. Conócela, siéntela. La estrategia puede ser un camino, una serie de caminos para llegar a una parte, como la decisión más simple que te dan. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a hacer? O sea, tienes una estrategia para llegar aquí o para estar donde. Okay. Y las técnicas normalmente son muchas, pero no son precisas. Son exactas o más o menos exactas. Más sencillo, podemos mencionar que la técnica es como más sencilla, bueno, más directa. Claro. Y una estrategia sí podemos abarcar varias. Bueno, de alguna manera en la literatura y en cosas que he leído sobre educación, muchas veces sí la sobreponen, ¿no? Y a veces van a encontrar técnicas, tanto técnicas como estrategias didácticas, y no hacen de alguna manera una diferenciación, ¿no? Porque ahorita vamos a ver varias, y en algunos lugares vamos a ver como técnicas y en otros como estrategias, por eso les preguntaba esta parte, ¿no? Entonces, pues estrategia de enseñanza, ¿no? Sería de alguna manera cómo, ¿no? Cómo el profesor pues, va a enseñar, se va a dirigir a los alumnos, y aquí de alguna manera es ya visto, pero desde el alumno, ¿no? Cómo el alumno va a aprender, va a adquirir conocimientos. Entonces, bueno, ya como definición tal cual de la Real Academia Española, la técnica habla de conjunto de procedimientos y recursos, ¿no? De las cuales se sirve una ciencia o un arte. Y la estrategia, como mencionabas, pues la traza, ¿no? Para dirigir un asunto, de alguna manera, la serie de pasos para llegar a algo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, aquí también otro cuadro en donde vemos, ¿no? La estrategia de enseñanza, que es proporcionar ayuda al estudiante, el profesor es el que diseña las estrategias, y que ajusta los ambientes, ¿no? De cómo va a aprender el alumno. ¿Qué hace el alumno? Lo que hace es usar la información, ¿no? que obtiene de diferentes fuentes. Bueno,
hay por ahí un proceso que también se puede incluir, la parte de el recordar algo y el aprender. Y en la estrategia de aprendizaje, pues es el alumno, ¿no? El responsable de cómo va aprendiendo. Y aquí hay ejemplos, diversos ejemplos de estrategias didácticas. Vamos a ir viendo algunos y, como les mencionaba al principio, habrá algunas estrategias que se puedan aplicar más en una materia que en otra. Pero esas estrategias didácticas, de alguna manera nos referimos a la técnica didáctica, no a la, o eso ya es la parte, es una analogía. Tenemos estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje que están dentro de técnicas didácticas. Pero esas estrategias didácticas, en ese sentido, se refieren a estrategias de enseñanza o... De enseñanza-aprendizaje. Okay. Cómo aprende el alumno, pero de alguna manera el profesor las aplica. Pero, sí. En este caso, la técnica está dentro de la estrategia, ¿no? Sí. La estrategia vendría siendo, como lo comentaste, la metodología, ¿no? Sí. La estrategia yo la veo como algo más general y ya técnicas más específicas. Okay. Pero sí he leído, ¿no? Y diferente literatura a veces no hace una diferenciación. Okay. Entonces puedes encontrar la técnica didáctica de tal, pero en otro autor lo menciona como estrategia didáctica. Entonces, a veces, depende de los autores, no se da esta diferencia, ¿no? Okay. Entonces, dentro de las estrategias didácticas, ahorita vamos a ver más definitivamente algunas. Pero bueno, la exposición, ¿no? Creo que es algo que ya, ¿no? Todos conocemos, que es pues el profesor, ¿no? Al frente va explicando cierto tema. Posiblemente un día antes se le deje investigar, ¿no? Posiblemente una investigación previa al alumno para que llegue con cierto conocimiento y ya de ahí el maestro puede exponer. Tenemos algo de proyectos, casos, métodos de preguntas, simulación y juego, basado en problemas, juego de roles, panel de discusión, lluvia de ideas. Aquí de alguna manera están, no están divididas, hay como cierta división de que unas son expositivas y de otras son, ahorita vamos a verlas ya divididas, esto de alguna manera, de manera muy general, algunas que existen, ¿ok? Y es más, de las que veamos hoy hay mucho más, ahorita les voy a hablar. Vamos a ver cada una ahorita, o eso es general. Esto es general y vamos a ver bien ya algunas y con sus divisiones, pero nada más es un cuadro general. ¿Quieres que te diga alguna? ¿O no? ¿Las estás copiando? ¿Sí? Ok. Esto lo vas a dar, ¿no? Esto lo vas a subir a hablar también. Sí, eso yo se lo subo a hablar. Sí. ¿Me puedo cambiar? Sí, ok. Bueno, entonces, la definición de técnica didáctica como tal es camino o método que el profesor sigue para incorporar al proceso de aprendizaje las características de cierto modelo educativo, ¿no? Aquí en el TEC se tiene un modelo educativo, ¿no? Ya desde hace muchos años, en donde, y de alguna manera la característica es que emerge una visión de la educación en la que los estudiantes toman la mayor responsabilidad, ¿no? del aprendizaje que están adquiriendo y fundamentado en algo que se llama aprendizaje colaborativo, constructivista y experiencial, ¿no? No es solamente que el maestro llegue, ¿no? Diga fórmulas y explique nada más algo, sino que el alumno pues pueda ser más dinámico, ¿no? en la clase y en las actividades en general. Por razón. Entonces creo que ya se las da. No, todavía no lo Ok. ¿Me espero o se puede hacer normal? Se puede hacer normal. Es que pero ya se puso. Ok, hay unas técnicas didácticas que plantea el TEC de Monterrey. ¿Alguien sabe cuáles son? Las técnicas didácticas Que tenemos en el MED, ¿no? ¿Cuáles son? No. Método de casos. Ajá, método de casos es una. Problemas. Aprendizaje basado en problemas. Son tantas cosas que les no. Aprendizaje colaborativo. Colaborativo. Activo, no, sí, todos aprendizaje. Sí, no, activo es como otra en donde vas. Sí, no es tal cual técnica didáctica, sino ese puede ser ayuda, ¿no? Para los demás. Falta uno y hay otro nuevo, ¿no? Falta método de casos colaborativo, problemas y proyectos. ¿Okay? Aprendizaje basado en proyectos. Y hay uno nuevo. Hay un
un aprendizaje de servicio y hay un aprendizaje basado en investigación también. Sí, Claro. sí, porque el semestre pasado un profesor me comentaba, pero de ese yo no tenía mucha idea, entonces, Sí. basado en investigación, ¿sí? Ajá. Ok. Sí, claro. Entonces, bueno, de alguna manera basado en investigación. Bueno, los 4 que ya tienen, ¿no?, muchos años y que se dan cursos específicos de esto, que son muchas horas, ¿no? Ahorita no tenemos tanto tiempo, pero bueno, estos son como los 4 principales: colaborativo, método de casos, orientado a proyectos y basado en problemas. ¿Alguien sabe características de cada uno o en qué casos se pueden utilizar? Bueno, Sí. en materia yo ocupo mucho más casos, Ajá. quizás basado en problemas también. Los demás a veces son difíciles de aplicar o no tienen un sentido o no se aplican, ¿no? Claro. Sí, como mencionamos, también va a depender mucho de la materia, ¿no? Hay materias que, tal vez de ingeniería, es donde se puede trabajar más la parte de proyectos, ¿no? Y igual no tanto la de casos. Casos en literatura, por ejemplo, ¿no? El aprendizaje colaborativo, de alguna manera, es el que se recomienda para nivel preparatorio, ¿no? Que de alguna manera podemos utilizar muchas actividades o diferentes estrategias, pero de alguna manera en este modelo de aprendizaje colaborativo, en donde, bueno, se forman grupos. ¿Sí saben cómo funciona un poquito el aprendizaje colaborativo? Se forman como base, hay diferentes grupos. Hay una liga que aquí también viene, en donde ya viene toda la explicación, pero por ejemplo hay uno que se llama grupo base, que ese grupo se hace, no sé, 4 o 5 alumnos, que ellos van a trabajar durante todo ese mes, van a trabajar juntos. Entonces, por ejemplo, si se tiene algún proyecto, van a trabajar en grupo base. Hay otros grupos que se le llaman grupo informal. Generalmente esos grupos informales se pueden trabajar en actividades de un día o de 15 minutos, ¿no? El profesor hace grupos informales y de alguna manera también para que no siempre estén con la misma gente, sino que aprendan a trabajar también con otros. Y hay otros que se llaman grupos formales, que ahí puede ser para, tal vez si una actividad dura 2, 3 días, ¿no?, y tiene cierta secuencia, se forman estos grupos formales que son diferentes a los grupos base. Entonces tiene como toda una fundamentación de los diferentes grupos y de roles que deben adquirir los estudiantes. A veces, por ejemplo, si son 4 a 1, está como checando, ¿no?, ese cronómetro que está checando el tiempo, ¿no? El profesor dice, bueno, pero esta actividad tiene 10 minutos, entonces uno va a estar como al pendiente del tiempo. Hay otro que va como moderando, ¿no?, y organizando. Hay otro que puede ser el secretario, ¿no? Va anotando, ¿no?, lo que se tiene que discutir. Hay otro que para algunas actividades funciona, que es como el abogado del diablo, que es el que de alguna manera va a estar cuestionando, ¿no?, lo que dicen los demás, para estar más seguros, ¿no?, de la información que se está dando. Entonces, son roles que van adquiriendo los alumnos y que es parte del aprendizaje colaborativo, ¿no?, por mencionar este ejemplo. El método de casos, tú utilizas método de casos, ¿verdad? ¿Me puedes dar como un ejemplo o algún tema donde utilizas método de casos? Sí, bueno, por ejemplo, planteas una empresa familia, donde fabrican X productos, y ahí están 2 hermanos, una hermana, está el cuñado y está la abuelita y X. Y entonces vas planteando ahí el rol de cada quien, la problemática, que son muchísimas problemáticas, los conflictos que se presentan, y lo que yo digo es, bueno, ya entendiste el caso, primero es quiénes son, dime dónde se desarrolla el caso, para entender bien si captan el tipo de empresa, el tipo de negocio. Lo segundo es quiénes son los artistas principales, los principales, porque tú vas a mencionar 10, pero realmente 2 o 3 son los que toman las decisiones fuertes. Y alguien tiene que decir, bueno, los 3 que toman decisiones son estos, porque son así. Luego, importante es, dime, hay muchos problemas, dime los 2 problemas que están más fuertes y que tú quisieras o tú pudieras estar resolviendo, no se ha dado cuenta la familia que tiene esos 2 problemas y cómo los resolverías, por ejemplo. Entonces, yo así lo manejo, nos pones a pensar y te dan su opinión. No hay una respuesta correcta. Lo que me interesa es que ocupen su criterio de cómo se identifican los problemas graves o se van por el problema simple
y dos, si la solución que dan que puede ser buena o mala, porque no hay una solución, nunca habrá una solución que es la buena y la mala, pero sí esa menos lógica para resolver un problema. Claro. Y lo que tú mencionas es muy, muy importante. Método de casos surgió en 1920 y tantos y empezó con casos que generalmente se recomienda que sean casos reales, ¿no? De empresas, de lo que está sucediendo en la vida real, en la parte de negocios, en la parte de administración. Surgió de esa manera. Y como mencionas que es muy importante, no hay una solución única. Ajá. Esa yo creo que sería como la diferencia básica entre esto, ¿no? Que es como un caso de la vida real, y este que es aprendizaje basado en problemas, que ahí sí se ve un problema y sí se busca llegar a una solución. El método de casos es sobre todo que los alumnos entiendan, ¿no? Como que entiendan cada parte que se está desarrollando, ¿no? Durante todo el caso, traten de ver cuál es la problemática más importante, aunque pueden encontrar dos o tres diferentes, ¿no? Entonces, y de alguna manera puedes evaluar en cómo, ¿no? El alumno o los alumnos están analizando la situación para llegar a sus conclusiones. ¿Podrías repetir esa cuál es la diferencia entre método de casos y aprendizaje basado en problemas? Bueno, de la diferencia básica que he visto es que el método de casos no hay soluciones únicas. Ajá. Se plantean como las cuestiones que tienen que investigar y a las conclusiones que se tiene que llegar, pero no porque este equipo haya dicho, bueno, la problemática básica de este caso es y haya encontrado otra, no por eso uno va a estar mal. ¿Ok? Lo que ahí se puede evaluar es que hayan utilizado la lógica o toda la información que se les dio o cierto razonamiento o el proceso de cómo llegaron a esa conclusión. En el aprendizaje basado en problemas sí es más, bueno, como le dice la palabra, un problema que hay que resolver. Pueden ser diferentes métodos para resolverlo, pero al resultado se tiene que llegar de alguna manera. En casos no, en casos quedan muy abiertos. ¿Sí? ¿Y alguien ha utilizado aprendizaje orientado a proyectos? Yo no sé si, por ejemplo, Teatro cuente como un proyecto como tal, o sea, que es todo el semestre están trabajando en eso y tienen que dar un producto final en el que todos tuvieran un determinado papel, ¿no? Pero es trabajo colaborativo, constantemente ya hay ciertos procesos en el medio tienen que llevar un producto final. Sí, que generalmente el proyecto pues es algo mucho más grande, ¿no? Que alguna actividad. Se puede trabajar en un semestre, diversas entregas, ¿no? En donde los alumnos van construyendo y al final el producto que tienes es como en tu caso una obra de teatro. Ese podría ser un aprendizaje orientado a proyectos. Bueno, aquí por ejemplo, de proyectos y problemas, estos toman auge como en los años 60, 70. No sé si te acuerdas cuáles, que ahorita me confundí. Este es en Dinamarca y este es en Holanda. Uno surgió como que dio auge. Dinamarca o Holanda, creo que este es Dinamarca y este es Holanda, porque hace rato lo estaba leyendo. En los 70 es cuando dan el auge y hay una universidad de Holanda, creo que es la de Maastricht, donde toda la carrera, que tiene muchas ingenierías y demás, todo es aprendizaje orientado a proyectos. Entonces, desde el primer día de clases se les asigna, bueno, creo que ellos eligen un proyecto dependiendo de la motivación que tengan o qué les interese más, ¿no? Se les da como diferentes qué te interesa más, se integran un proyecto y lo que hacen es trabajar en equipo. Se hacen equipos dependiendo de los intereses y ya como se manejan es a través del proyecto que se les asigna, van yendo asesorías, ¿no? Se les dice, todos estos profesores les pueden dar asesorías, se les dice cuál debe ser su producto final y de ahí van adquiriendo los conocimientos. No es que vayan así a una clase, ¿no? Sino que de alguna manera ellos van construyendo el conocimiento de acuerdo al producto final que tienen que entregar. Entonces, hasta donde yo sé, todas las materias las llevan en este modelo, ¿no? Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de una clase, sino es a partir del proyecto, qué conocimientos necesito, es muy autodidacta, pero también tienen asesores, que son profesores y que los van orientando. Así es como ellos se manejan. Entonces, bueno, vamos a ver unos videos para no aburrirlos tanto. Pero en esto hay un examen de teoría, ¿no, verdad? Es básicamente el mapa y llevarla. Sí, esto es para que cuando ustedes definan qué actividades van a llevar a cabo
dentro de su curso vean si apoyarse en alguna de estas técnicas les permite abordar mejor la forma en la que... De hecho, tenemos que seleccionar una, es así, ¿no? Seleccionamos un tipo de técnica. O sea, mañana hay caso, por ejemplo, yo estoy inscrito en caso, mañana hay caso, yo me voy a enfocar a el desarrollo de casos, a esa. Cada quien, ¿es así o no? Sí, puedes tú aplicar una combinación de técnicas, pero una de esas puede ser la más fuerte. De acuerdo a la disciplina en la que tú identifiques como más pertinente, es en la que te puedes especializar. Y si tú te acreditas, por ejemplo, en esa técnica didáctica, tu curso se puede declarar como que aplica la técnica de casos. Ajá. Okay. Y si no, las puedes usar, nada más que no se declaran, ¿no? Okay. Sí, si no puede ser una combinación. Creo que un poquito el problema que tenemos en preparatoria es que a veces, o sea, no puedes, ¿no? Como designar o diseñar todas tus actividades en una sola, ¿no? Entonces, la parte de poderlas combinar se vale, y ahorita también vamos a ver otras estrategias que se pueden utilizar. Entonces, este es el aprendizaje colaborativo como tal, o cooperativo. Entonces, ¿qué ventajas tendría el aprendizaje colaborativo? Ok, dice que reúne, o sea, no marca diferenciaciones entre niños con diferentes habilidades o backgrounds. Okay. Por ejemplo, uno chino o judío puede aportar mucho al católico o alemán, no sé. Claro. Tal vez aquí en México no lo tenemos tan marcado, pero bueno, hay muchos países en donde hay una multiculturalidad impresionante, ¿no? De gente de Asia, de África, ¿no? Y todos en el mismo salón, entonces esa parte es importante, ¿no? Y que idealmente se complementan las habilidades. Pero por ejemplo, una de las brocas que yo tengo, una vez yo decidí armar grupos, dije así ya, y fue terrible. Porque bueno, o sea, no aprenden a colaborar. Por eso me gusta mucho el teatro y el uso de ejemplo para todo, porque no les queda de otra más que colaborar, porque es la calificación final, y al final sí hay esta como responsabilidad individual, ¿no? Que afecta a todo el grupo. Claro. Pero nunca he sabido muy bien cómo distinguir, cómo mezclar las personalidades sin crear estas fricciones, ¿no? Porque a veces si no están con los amigos no trabajan, nada más por rich, ¿no? Entonces es como, creo que sí tiene esa posibilidad de tener personalidades muy activas que jalan a las otras y que nosotros aprenden
viéndolos, pero hay que saber cómo combinarlos y eso creo que es bastante complejo. Pues es horrible cuando tienes a los 2-3 aplicados en el salón y todos los que no hacen absolutamente nada se quieren ir a ese grupo y después como si es una calificación grupal, ¿cómo les dices? Ustedes no hicieron nada, estoy segura, tienen 0. La coevaluación. ¿Cómo haces eso? Y luego, por ejemplo, si haces, a veces que haces coevaluación, por ejemplo, si son muy cuates, aunque el otro no haya hecho nada, de repente, por no querer afectarlo, no lo hace, ¿no? Entonces... La verdad es que, bueno, en mi experiencia, un equipo de 3, ya hay uno que muchas veces no va a hacer nada. De 3, de 4 más... Yo creo que 3 es lo ideal, ¿no? Uno toma siempre la batuta en la experiencia, que toma siempre el liderazgo, o el que sabe, o el que quiere, o el explicado, o el que sea. Sí. Hay otro que puede ser que lo complemente, que le ayude. Para mí hay un tercero que, pues yo siempre tomo el equipo de 2 máximo. Pues caso individual o 2 máximo, porque de esa forma los forzo a que me digan qué hizo cada quien, etcétera, etcétera. Esa es mi experiencia. De repente, el que dé el desempate entre los dos. Sí, proponen que 3 es buen número por esta parte, ¿no? De si 2 están de acuerdo y el otro no, entonces pues... Técnicamente sí, pero la realidad es que siempre hay un baquetón ahí que... Ustedes mejor hagan, uno me dice, yo lo veo, ustedes háganlo, yo lo veo. Y yo les digo, ¿por qué? Porque, digo, son casos en especial donde los forces, que cada uno esté pensando en cosas diferentes. Digo, también tengo ingenieros, tengo un ingeniero, tengo un financiero, tengo un diseñador. Y eso también está padre porque nos gusta que cada quien te diga cómo piensa en cada sentido. Es una gran ventaja de mi clase, que yo puedo mezclarlos como quiera. Y tengo uno en sexto, otro en octavo, otro que se va a recibir también, eso es muy importante. Pero ¿Y tú los pones en parejas o ellos eligen o ahí depende de la... tratas de ponerlos, pero no siempre es lo más simple, ¿eh? Sí. O sea, siempre es mis cuates y entonces ya sé que este le gusta hacer todo y que lo haga. A mí me gusta revisar y el otro, en fin, son cada clase. Sí, También depende de la materia. También la materia. Depende también del problema que les pones. Como si les das un caso, tal vez está muy complicado si tienes 5 personas en el examen. Sí, claro. Exacto. Si quieres algo más práctico, Sí. funciona más con más personas. sí, ahí va a depender, ¿no? Ya de la actividad. Y de verdad, o sea, no sé si esté mal, pero de verdad la capacidad que tienes para corregir, no mientras, o sea, más amplios, o sea, grandes a los grupos, igual puedes pedirles más cosas, pero 4 o 5 tareas máximo, de repente son en pareja, tienes 15 minutos que aquí hora acabo, ¿no? Con 4 grupos o 6 grupos. Yo creo que también la cuestión del aprendizaje colaborativo nos sirve bastante a nosotros y también a los chicos, obviamente, porque pues también aprenden a lidiar que en el futuro van a tener ese tipo de problemas. O sea, vas a trabajar una compañía con compañeros, bueno, vas a tener compañeros que la verdad a lo mejor no puedes trabajar, que somos incompatibles, que yo quiero hacer todo y el otro no, te lo vas a topar siempre. Te lo topas en prepa, profesional y afuera peor, ¿no? Entonces, sirve mucho también lo que es colaborativo porque, como tú lo comentabas, no es lo mismo un alumno que es visual o que tienes un alumno kinestésico o que tengas en este caso algún alumno que sea más de experiencia, no sé. Y entre varios, obviamente, pues pueden conjuntar, ¿no?, todas esas habilidades. Claro. Entonces, sí cuesta un poquito, ¿no? Y es verdad, como lo comentabas, cuando tienes, pues bueno, proyectos grandes, cuando tienes chicos que son, no sé, equipos, por ejemplo, teatro, que son grupos enteros, son salones, son 20 personas mínimo, más o menos están trabajando, no más. Entonces, claro, va a haber siempre el que, no, mejor yo hago lo mínimo. Yo te ayudo a cargar las cosas. Siempre pasa eso. Pero al final de cuentas, digo, tiene su precio, ¿no? Los que no trabajaron, digo, se vuelve una costumbre y después se vuelve más complicado. Y ahí es de que, bueno, nunca pude trabajar en equipo porque tampoco me lo propuse. Claro. Entonces no le puedes echar la culpa también todo el tiempo a los demás. Claro. Entonces es bastante complejo. Mira, bueno, en mi caso, yo siempre me han tocado grupos chicos, y o sea, se hace tanto en la parte del proyecto como en la parte de los casos. Y yo, por ejemplo, la verdad es que una de las cosas que creo que como maestro y tomando lo que es el método colaborativo es plantearles la regla de decir, señores, son personas de universidad, no niños de primaria, ¿no? Entonces venimos aquí a aprender
todos, ¿no? Y como que desde un inicio, cuando, por lo menos en mi experiencia, planteándole el punto desde el inicio, decirles, si ustedes quieren aprender todo lo que yo puedo enseñarles, que parte. Si no, al final es una decisión, ¿no? Entonces, parte de lo que, al menos como yo entiendo la parte del colaborativo, es eso, es la madurez que ellos tienen que ir adquiriendo, como dices tú. Allá afuera, yo muchas veces les planteo, a mí me toca agarrar con gente que me puede caer gordísima. Que de hecho va a ser la norma, ¿no? Pero tienes una entrega, y te caigan y no te caigan mal, tienes que encontrar la forma. Entonces, como les digo, si aquí hay un compañero con el que no has trabajado, date la oportunidad de que a lo mejor, de claro no se van a caer bien, pero al menos aprendieron los dos esa etapa, ¿no? Entonces, ahí es la parte de lo padre del colaborativo, es que tú les puedes dar la guía y ellos ya saben. Ahora, la ventaja es que por lo menos a mí me tocan igual alumnos de séptimo, octavo semestre que dicen, señores, ya para mí prácticamente son licenciados, ingenieros, lo que ustedes se van a titular. Entonces, no puedes ponerte en la posición de un maestro de primaria, de decirles, tú sí, tú no, o sea, como que también yo creo que es parte del colaborativo. Esa responsabilidad individual, claro. ¿no? Claro, Ahora ellos ya tienen que empezar a tener una. Claro, son skills que también las desarrollas, obviamente, ya en el profesional. O sea, a veces es complicado porque el profesional ya recibes ya chavo medianamente formado, ¿no? Sí. Entonces, si esto no lo trabajas, obviamente, ¿qué puede decir que hasta ya no prepa, abajo, secundaria? Va a ser muy difícil. Como lo hemos platicado muchas veces, los que hemos estado en profe y en prepa, te das cuenta, la verdad. A veces es más fácil trabajar de esta forma con prepa que con profesional. Sí, entonces... Sí, y posiblemente, digo, yo no he dado clases en profe, pero quienes han dado clases en profe, tal vez hasta se puedan dar cuenta de los que estuvieron en prepa, aquí en el TEC, que ya vienen, claro, ¿no? Que de alguna manera en prepa estuvimos trabajando, ¿no? De este modo y de repente llegan otras personas es que más no. sencillo trabajar. Sí. De hecho, digo, curiosamente te lo digo, yo tengo un hijo de 8 años. Por ejemplo, a él le están dando un método colaborativo. En su escuela ya no es que la maestra llegue y le diga, las tablas son 2 por... No, sí, claro. Ya les están enseñando, al menos en el sistema que llevan, la metodología de opina, cómo crees, desarrolla, piensa. O sea, ya es otra metodología. Qué padre, ¿no? Porque claro, pues esto ya te van a llegar alumnos. Ya vienen con esa. Pero digo, como dices tú, desde el principio te das cuenta que alumno viene con esa ya una metodología un poquito más abierta y cuál viene con una más cerrada, ¿no? Sí. Otro tema que para mí es común es el nivel de competencia. O sea, el caso más típico así es Procter & Gamble. Si nosotros somos 20, vamos a dar 3. ¿Cómo le hago? ¿Qué le dices? Pues ponte las pilas y échale ganas, porque no hay otra. Colaborativo, no sé. Pero el caso es que ese es un estilo, no es siempre. Todos los corporativos normalmente, en mi experiencia, la gran parte de los corporativos son muy analizados, son muy checados, son muy vigilados, están viendo a ver qué hacen, a ver qué no hiciste, llegaste a tiempo, cumpliste con tus metas, participaste en equipo, o sea, y de hecho, la calificación es una medición de 10-15 temas. Que le hace la mitad del jefe y la mitad la hago yo. Entonces ahí estás viendo cómo va el cuate, ¿no? Entonces, sí tienes que enseñarles a colaborar, a formar parte de equipos y todo. En esto también hay otro tema, de que es creas líderes. De repente hay empresas que ya no tienen tantos líderes, porque si estos cuates, me estoy anticipando, se me va a ir al año, 2 años, porque tiene tal visión y está hecho para... Y dice, que a lo mejor no resulta, pues ahí no puedo decir, yo no contrato a nadie. Porque ¿sabes qué? Este año no vas a ver qué van a innovar, qué van a cambiar, y en unos años se va a ir. Y ya se va. Hay un cuate que esté aquí 5 años, hay un cuate que esté 10 años. Y otras universidades llegan más tranquilos, con más ganas, apreciando más su trabajo. Entonces la parte de con visión de quedarse tal vez. Con visión a una chamba, etc. Entonces como que también estamos viendo qué tipo de gente estamos creando. Eso lo vimos ahorita en los temas de innovación, de creatividad, cuando lo vimos nosotros acá en el Parque Empresarial. ¿Qué es el TEC, el alumno del TEC al salir? ¿Cuál es la imagen que tiene 100 empresarios de todos los niveles de un alumno del TEC? ¿Y cómo lo quieren y cómo forman y todo eso? Entonces, mucho después, irlos llevando, ¿no? En el sentido, la colaboración es muy importante, el sentido es muy importante. La realidad es que al final de cuentas, en una chamba, hay que hacer con las cosas. Y etcétera, se va a quedar, bueno,
Aquí hay dos, o eres innovador, tienes tu empresa. Sí, tienes tu empresa. No es fácil, parece que es fácil. Quiero que entren y se den cuenta de que no va a ser la primera, porque como que trae toda esa mentalidad, qué bueno, porque no hay charlas. También la otra es que trabajar en la empresa, vas a estar 4 o 5 años, te van a votar, buscas otra, o te vas a ir, etc. Esa es la vida. Entonces, bueno, porque hay que aventarlos en partes, ¿no? Sí, de alguna manera ya los tiempos modernos ya no es, ¿no? Como tal vez hace 40 años que uno pensaba entrar a un trabajo y casi jubilarse de ahí, ¿no? Ahorita ya, en tiempos modernos eso ya no existe. Si te quedas mucho tiempo en un trabajo te quemas, ¿no? Ni del gobierno, ni del gobierno. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, aquí de alguna manera es otro cuadro donde vemos los principios teóricos, ¿no? Niveles académico, personal y social, y las ventajas, ¿no? del aprendizaje colaborativo. Capacidad de aprender con el otro, adquisición de objetivos mediante la responsabilidad grupal, ¿no? Y otras más. En la parte personal, pues esta interacción, ¿no? También necesitamos pues la parte de emociones, ¿no? Si me cae bien, si vine de malas, ¿no? O sea, todo eso los alumnos tienen que empezar a trabajar con sus emociones, que es muy importante. Y en la parte social, bueno, pues se socializa y bueno, se aprende. Y la empatía, ¿no? También esta parte de entender al otro. Eso es muy interesante. A mí me ha tocado grupos, yo doy en quinto y en sexto, bueno, en cuarto algunos, que les digo, a ver, hace cualquier pregunta, pregúntale a tu compañero Chuchito, ¿quién es? O sea, es impresionante cómo llevan 2 años juntos y no se conocen. Digo, son generaciones muy grandes, de 200 niños. Pero hay esos que han llevado varias materias juntos y no se conocen. Pero ahí lo que hace Swam, que aunque causa problemas hacer los grupos, pero es interesante porque de alguna manera fomentas que las generaciones se conozcan, claro, y que no se creen esas bolitas muy exclusivas de lo que todas las escuelas se crean, pero de una manera Sí, cuando yo llego a hacer equipos, no para que trabajen todo un semestre, ahí sí les doy la libertad, pero para una clase, para una actividad, y yo los hago, y de repente me han reclamado, yo les digo, chicos, cuando lleguen a trabajar, no van a elegir a su jefe ni a sus compañeros de trabajo, o sea, no, ahora sí que vamos un poquito a ponernos en la realidad y no que empiecen a trabajar de esa manera, porque sí es muy diferente. Ok, entonces, de método de casos, vamos a ver un video. Una realidad donde el estudiante puede aplicar sus conocimientos en la práctica. Este puede aplicarse de manera individual o grupal. Individual, busca resolver problemas y tomar decisiones. De manera grupal, como técnica social, busca comprender la totalidad del problema en grupo, argumentando suficientemente ante el equipo los diferentes puntos de vista para resolver la situación. Debe nombrarse un coordinador que modere el grupo, un relator que tome nota de las decisiones y una persona encargada de presentar el plan de acción. Esta técnica desarrolla habilidades sociales, facilita el proceso de toma de decisiones. En principio, siempre existe más de una solución adecuada para cualquier problema de administración empresarial. Los pasos para aplicar el método de casos son: primero, leer cuidadosamente el caso, ir más allá de lo que la lectura está presentando. Segundo, recopilar los hechos, listar cada una de las situaciones identificadas dentro del texto, dentro del caso. Tercero, evaluar, priorizar los hechos de acuerdo a su nivel de importancia y de urgencia de atención. Cuarto, definir el problema, estableciendo causas y consecuencias y los diferentes elementos encontrados dentro de la situación problemática, es decir, cuáles variables objeto de estudio de la administración se identifican dentro del problema. Quinto, establecer alternativas. Se listan diferentes alternativas o posibles soluciones a la situación encontrada. Sexto, seleccionar la alternativa más adecuada. Tomar una decisión y argumentar por qué la escogió.
Para ello, es necesario verificar las diferentes teorías administrativas en las que se apoya la decisión tomada. Séptimo, preparar el plan de acción. De acuerdo con los hechos encontrados y analizados, se prepara un plan de acción donde se indica cada uno de los pasos necesarios para aplicar la decisión que afectará a la totalidad de la empresa. Finalmente, el método de casos debe ser expuesto a un grupo de trabajo de manera didáctica. ¿Dudas, comentarios con este? Entonces, bueno, como comentábamos, bueno, no hay una solución única, ¿no? Y pues de alguna manera es, ¿no?, leer el caso, de ahí ir sacando más información, ¿no?, viendo todas las alternativas que hay y al final pues ya tomar una decisión y un plan de acción. Entonces, como les mencionaba, esto se puede utilizar mucho en materias de administración, de negocios, en todas las que te das tú, pues también se utiliza el método de casos. También en medicina se ha utilizado este método de casos, lo que son los casos clínicos, ¿no?, que se utiliza mucho con alumnos que están cursando, ¿no?, algunas materias de medicina. Aprendizaje orientado a proyectos. También aquí traigo un video. ¿Alguien me puede decir qué son? Las 7 y cuarto. Que la exposición anterior, híjole. Espero que no estén así. Sí, se colgó. ¿Recuerda cómo era en la escuela? Aburrido. Sentarse en la clase, memorizar al máximo y al final tratar de aprobar. Pero es suficiente. Ahora la escuela puede ser más interesante y efectiva al focalizar a los estudiantes en cosas que importan. Esta es la explicación de aprendizaje basado en proyectos. La mayoría de los adultos viven en un mundo basado en proyectos. Ya sea una tarea laboral, una mejora en la casa o la planificación de una boda, necesitamos resolver problemas activamente. Pero desafortunadamente las tareas escolares se parecen más a esto que a esto. Observemos un poco este mundo basado en proyectos. Les presento a Claire. Hace poco se enfrentó a un desafío. Su empresa, SuperSalts, produce jabones y ella debía encontrar la forma más ecológica de producirlos en el futuro. Su jefe le autorizó un presupuesto y le indicó un par de requisitos y de ella dependía idear una solución. Organizó y dirigió un equipo que investigó las opciones y creó material que resumía los problemas. Su equipo pidió opiniones y presentó las conclusiones al jefe. Claire resolvió exitosamente el proyecto como una estrella de rock y aprendió mucho sobre los productos ecológicos. Si observan detenidamente, su éxito implicó pensamiento crítico, colaboración y comunicación, cosas que por lo general no se enseñan en las aulas tradicionales. El mundo necesita más Claires. ¿Pero cómo lo logramos? La respuesta es aprendizaje basado en proyectos o PBL. Al centrar a los estudiantes en un proyecto, los maestros los colocan en un camino que profundiza su conocimiento y genera habilidades que necesitan. Me refiero a esto. El profesor Simmons siempre ha sido un buen profesor de ciencia y sus estudiantes rinden bien en las pruebas de los viernes. Desafortunadamente, lo que aprenden se les olvida el sábado por la mañana. Eso no es lo suficientemente bueno para él. Pronto conoció aprendizaje basado en proyectos y decidió probarlo. Se le ocurrió que su primer proyecto podía ser de microorganismos, cuando casi la mitad de los estudiantes faltó por una gripe. Preguntó a los estudiantes por qué creían que tantos compañeros se habían enfermado al mismo tiempo. Aquel animado debate generó muchas preguntas interesantes y una lista de las cosas que los niños deseaban aprender. El profesor Simmons luego anunció que su proyecto sería ayudar a que los niños de la primaria entiendan cómo podemos evitar enfermarnos. Luego de formar equipos, los ayudó a comenzar con el proyecto. Los estudiantes podían realizar preguntas, investigar, colaborar, realizar comentarios y pensar en la mejor forma para que los niños los entiendan. Un equipo eligió realizar un video educativo sobre la relación entre lavarse las manos y evitar la gripe. Otro, hacer carteles que muestren la propagación de los virus.
Los equipos expusieron su trabajo final ante un cálido público de padres y sus hijos en una escuela primaria cercana. En la primera fila estaba nuestra buena amiga y estrella de rock local, Claire, quien se sintió un tanto identificada con los estudiantes. No había dudas del éxito del proyecto para los estudiantes, el público y el profesor Simmons. Sus estudiantes ejercitaron el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. El proyecto no requería memorización, sino un aprendizaje profundo sobre los virus y cómo evitar la propagación de la enfermedad, una lección que nunca olvidarán. Al final de la presentación, Clay se presentó a los estudiantes y les dijo que eran estrellas de rock y que el mundo necesita más gente que pueda pensar como ellos. Para obtener más información sobre aprendizaje basado en proyectos, visite bie.org. Ok, entonces, bueno, pues aquí vemos todas las ventajas, ¿no? de un proyecto, ¿no? Pues de alguna manera nada más se ve una problemática, ¿no? Un tema, y sobre eso, ¿no? Tal vez preguntas disparadoras. Los alumnos tienen que ir investigando, colaboran entre ellos, entonces pues también la parte de colaboración, ¿no? Y al final desarrollar el proyecto y presentarlo. Y tal vez hasta ellos puedan, bueno, en el caso, por ejemplo, de tu proyecto es obra de teatro, de alguna manera ya está marcado, pero tal vez pueden surgir otros proyectos en donde se les dé la libertad de hacer o video o cartel, que de alguna manera sean algo más o menos similar, no que sea un resumen y un video, porque no serían equitativos, ¿no? Pero tal vez también eso es válido, ¿no? Porque ahí también estaríamos ayudando a la parte de creatividad de los chavos. Yo creo que a veces, hasta los mismos profesores limitamos eso, diciéndonos el producto final es tal, ¿no? Entonces, no sé, yo en actividades a veces cuando quiero pedir un mapa, les digo, puede ser mental, conceptual, puede ser cuadro sinóptico, que de alguna manera se parecen, pero como que cada quien va eligiendo, ¿no? Al momento de cerrar, pues también podemos limitar un poco la creatividad que de niños tienen mucho y va disminuyendo, ¿no? Sí, pero por ejemplo yo les decía, tienen que hacer presentaciones, no me importa que hagan PowerPoint, no me importa, quiero que sean creativas. Okay. Hubo una generación que hicieron, o sea, baralistas, nos tuvieron por toda la escuela, y luego la siguiente me quedé dormida, viendo, o sea, un video que hicieron, o sea, que de verdad hay veces que tienen que ver, que les tienes que dar. Creo que tenemos que leer también cómo son los grupos en general, porque dices, creativo, y eso fue lo que más me frustró, por ejemplo, este año, ¿no? Creativo, y así como, creativo es traer un libro, o sea, hay veces que le tienes que decir casi cómo tienes que hacer creativo, ¿no? Generaciones que no se les da esa parte. A mí me pasó. Es que sí, a muchos chicos, y yo creo que la escuela tiene mucha culpa de esto, ¿no? Se les ha ido muriendo esa creatividad. ¿Qué literatura? Sí, entonces, esa parte de creatividad pues también es muy importante. Y bueno, ya el último, basado en problemas.
¿Mande? No entendí cuál es la diferencia entre ese y el de proyectos. Y proyectos. Porque parece que el proyecto es casi también resolver un problema, ¿no? Sí, pero tú sabes bien, así, según yo, proyecto es como de más larga duración. Como están enfermos de gripa, entonces van a resolver el problema. Como el del jabón, pero estás resolviendo un problema. No entendí El proyecto el problema. final en el de la gripa fue la campaña de comunicación para promover cómo evitar que te enfermes de la gripa. Y un problema puede ser más, puede estar más enfocado a la solución de una hipótesis, de una problemática que le planteas a los alumnos. Y el proyecto culmina con algún producto, algún artefacto, en este caso fue una campaña, y un problema simplemente encuentras la solución mediante todos los pasos de la técnica. Sí, el proyecto va más enfocado, generalmente el proyecto como algo ya terminal, ¿no? Que puede ser un prototipo, un instrumento. Lo de Tamaquet es proyecto. Tamaquet es proyecto. Es proyecto. Es lo del concurso de robótica que tienen los de prepa. Es un concurso de robótica de prepa. Les dan, pues, como problema, ¿no? En donde el robot en este semestre tenía que lanzar discos, ¿no? Y que pegaran, ¿no? En cierta distancia y todo. Y ya después se van a un concurso a nivel internacional. Pero ese yo lo vería más como proyecto, ¿no? Que se desarrolló, creo que les dan como 2 meses para hacerlo. Y por ejemplo, quizás no sé si los que hacían Pepe y Mariana, los que ganaron lo de Iniciativa México, que decían tenían que vender un tenían que conseguir determinado dinero, o sea, pero eran varios equipos por salones, o qué sería. Por ejemplo, hacían en Viva la Prepa. De repente ponían unos luchas así como romanas y luego otros las pelotas, no sé. Entonces sería de caso o sería de problema. No, método de caso está basado como en algo real, pero algo que ya pasó. Okay. En alguna industria, en alguna empresa se analiza, ¿no? Y se dan soluciones. Esto lo vería más, no sé si como proyecto, o sea, si de alguna manera la meta es, ¿cuál era la meta? Juntar el dinero. Juntar determinado dinero que se iba a dar a una fundación. Donar algo así. Pero era completamente libre como lo conseguían, era de innovación y emprendimiento, era esa materia. Eso es proyecto. A pesar que basado en problema, creo que sí está como más cerrado en la parte de este es el problema y como dame la solución, ¿no? A mí me queda muy claro, como dicen Nancy, el problema como que sigues ciertos pasos para resolver una hipótesis. A mí se me hace como que la gran diferencia, más científico, por ahí debe de ir, me parece que es la solución, más por ahí, más que el proyecto me parece más abierto, pero me parece más... Sí, en la parte de ciencia se utiliza mucho de aprendizaje basado en problemas, sí. No sé. Sí, entonces, ahí se ve, ¿no? La parte de introducción al problema, una lectura, discusión grupal, y aquí... después de que sea una discusión grupal, aquí lo que de alguna manera es lo ideal es que cada persona, ¿no? Aunque estemos en grupo de 4, cada persona vaya como a investigar ese problema y ya luego se juntan, ¿no? Ya discuten propuestas e ideas y ya luego se van acá a propuesta de solución y producción grupal, pero sí tiene como una parte de investigación individual que hasta donde ese proyecto sí puedes trabajar en grupo, ¿no? Todo el proceso. El proyecto llega a la implementación de algo, y el problema al análisis de posibles soluciones. Bueno, ya en la parte de estrategia de enseñanza es el conjunto de procedimientos que el profesor utiliza en forma reflexiva y flexible para promover logro de aprendizajes en los alumnos. Y bueno, aquí tenemos diferentes medios o recursos. Entonces, las estrategias que utilicemos, lo ideal es que proporcionen estas 3, ¿no? Pues motivación, de alguna manera también, si vamos a la parte de psicología, se dice que la motivación generalmente es intrínseca, ¿no? O sea, que tú de alguna manera, a veces hasta te paras de cabeza en el salón y los alumnos no se motivan.
pero sí hay actividades que pueden captar más la atención, ¿no? Sin que sea su total responsabilidad que los motives. Entonces, bueno, debe proporcionar motivación, información y orientación. Y, bueno, hay unos, aquí vemos la parte de estudiantes, ¿no? Bueno, el formador, el profesor, planifica ciertos contenidos con finalidades. Entonces, sí es muy importante como tener el objetivo, ¿no? De qué es lo que quiero, como verbo, a qué tienen que llegar los alumnos, ¿no? En cuanto a conocimiento, y de eso va a depender el contenido. Y no al revés, no decir, ay, este contenido está muy padre, pero pues no está tan relacionado con el objetivo que estoy buscando, ¿no? Entonces sí es muy importante como partir del objetivo, que es todo eso pues lo tenemos en la parte del curso, ¿no? Del desarrollo del curso, y bueno, ya se van los estudiantes y se evalúa, ¿no? Y ahí tenemos la interacción con la parte de tecnología, que es lo que nos mencionó Nancy hace ratito. Bueno, hay varios principios de cualquier estrategia didáctica. Se deben considerar las características de los estudiantes, estilos cognitivos y de aprendizaje. Aquí también, ¿no? Es importante ver qué características tiene un chico de prepa, y no es lo mismo de primer semestre a quinto, sexto semestre, ¿no? Los profesores que han dado diferentes semestres podemos ver cómo van evolucionando o involucionando nuestros alumnos, entonces son diferentes, ¿no? Estas características. Considerar motivaciones e intereses, ¿no? Posiblemente sí sabemos que cierto grupo está más interesado en cierta parte de la tecnología o bueno, en la parte de literatura, no sé si puedes mezclar o diferentes partes de una novela o diferentes novelas, no sé. Justo estoy en ese proceso de ver cómo debemos hacerlo porque además de literatura luego es una actividad muy solitaria, ¿no? Claro. Entonces, estoy para eso me vas a escuchar. Ok, entonces, de alguna manera, pues esto podría ser, no sé, se me ocurre que el primer día, si haces como preguntas para conocerlos más, ¿qué temas te interesan? O si tiene algún hasta autor favorito, es que tampoco conozco mucho porque son limitados por contenidos de programa. Por contenidos, ¿no? Claro. Entonces, o sea, vamos a ir atinándole, pero no se puede enfatizar a veces más ciertos temas, pero sí que tenemos contenido. Creo que ahí depende más del profesor. Los contenidos que más te gustan son los que más te enfocas, porque al final le dices, bueno, espero proyectarles un poquito de eso, y esos temas que no te gustan tanto los ves como más rápido. Así de... Sí, entonces, sí, de alguna manera sí el contenido, ¿no? De una manera nos puede limitar, pero cuando podamos, ¿no? De alguna manera encontrar algo que sea más interesante para ellos, bueno, pues ahí escarbarle un poquito más, ¿no? A lo mejor preguntarle cómo lo diría Lady Gaga, ¿no? Decía Shakespeare en el lenguaje moderno. Transformar, ¿no? Transformar a Lady Gaga al lenguaje. Ajá, sí, ¿no? Sí. Pero yo les he puesto, problemas filosóficos que me matan a veces, pero les pongo, una vez puse un capitulito de Sex and the City para hablar de la angustia, donde las niñas al final hablan sobre no sé qué divertido, o Doctor House, que también sirve, yo nada tengo que ver con medicina, pero problemas humanos. Y les encanta. Sí, la parte de ciencia, por ejemplo, cuando tocamos método científico, también algún capítulo de CSI y cosas así, para de ahí empezar a analizar, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, la organización en el aula, ¿no? El espacio que tenemos, que ya sabemos que vamos a tener ya modificación en algunos salones y todo, y que posiblemente nos puedan ayudar, ¿no? A una mejor organización, materiales didácticos con los que contemos, y el tiempo, que también es muy importante, que estamos limitados por el tiempo, entonces tal vez también pensar en, si estoy proponiendo una actividad de varias horas, posiblemente una partecita se las dejo de tarea, ¿no? Como una actividad previa, individual, y ya luego en el salón de clases ya los junto en equipos y empiezan a trabajar, cositas así para que, sobre todo la parte de tiempo, que es muy importante. Proporcionar información necesaria cuando sea preciso, ¿no? Tal vez algunas páginas web, ¿no? Que tengan que consultar o que sean las más adecuadas, o los asesores, o sea, tal vez están desarrollando un proyecto que no es así
mi área como tal. No sé, si en la parte de química estamos viendo algo de nutrición y yo no soy tan ducha en esta parte, los puedo mandar con Lulu, por ejemplo, que es nutrióloga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues también apoyarlos, ¿no? Entre profesores. Utilizar metodologías activas, ¿no? En las que se aprenda haciendo. Pues, bueno, aquí podemos aprovechar la parte que ya vimos de colaborativo y casos y demás. Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de partida de nuevos aprendizajes. Entonces, pues un error, ¿no? Hasta en cómo nosotros estamos desarrollando una actividad nos puede dar mucho aprendizaje. Y también, no sé si les ha pasado que aplican una actividad a diferentes grupos y el resultado es totalmente diferente, ¿no? Entonces, pues también vamos aprendiendo. Igual en un grupo hay más kinestésicos y en otro grupo hay más visuales, entonces también sobre la marcha vamos aprendiendo. Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. Esto está un poquito complicado, ¿no? Porque sí, de alguna manera, lo que tratamos de hacer, ¿no? Como profesores es tratar de homogeneizar y eso de alguna manera, pues el resultado se ve en un examen. Pero bueno, esto sería lo ideal, ¿no? Que también los alumnos fueran decidiendo, ¿no? Como hasta dónde. Hay alumnos que siempre quieren aprender más, ¿no? Y que nos pueden rebasar. Como saber el mínimo y darles oportunidad a los que quieran aprender. Exactamente. Así como mínimo tal, y ya si te vas para allá, pues qué bueno, ¿no? Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero también tener presente que el aprendizaje es individual. Sí es importante, ¿no? Esta parte de, pues vamos a trabajar colaborativamente, pero que no todo sea, ¿no? Sino también hay que dar espacio y tal vez también reflexión, ¿no? Individual de qué tanto estoy aprendiendo, ¿no? Y bueno, la evaluación final de los aprendizajes, esto en algún otro momento ya van a ver cómo se da la evaluación, rúbricas, lista de cotejo y todo eso. Aquí tenemos, por ejemplo, ciertos tipos de aprendizaje que se promueven por asociación, que es como de repaso, que ahí hablamos de cosas como subrayar, destacar, repetir, copiar, y esta ya es esto que es un poquito más complicado, que se llama reestructuración, que se divide en elaboración y organización. La elaboración puede ser simple, ¿no? Como busquen, ¿no? Palabras clave, imágenes, rimas, abreviaturas, códigos. Ya una elaboración compleja, ¿no? Sobre todo en la parte de literatura, buscar analogías, la parte de textos, ahí estamos hablando de algo más complejo. Y ya en la organización hablamos de clasificar y jerarquizar. En clasificar sería formar categorías y jerarquizar, formar redes de conceptos, identificar estructuras. Lo que son mapas conceptuales y mentales entrarían en esta parte, ¿no? Que es la parte de jerarquización. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, aquí lo que les traigo es, bueno, este es un, ¿quiero comentar algo de mapas conceptuales mentales? Por acá, ¿verdad? Este es como todo un ejemplo. ¿Podría ser como un modelo o está muy simple? No lo sé. No sé cuál es. Este es un ejemplo de un mapa conceptual. Este es mapa conceptual. Entrelaza conceptos con palabras de enlace y luego identificar relaciones entre las ramas de estos conceptos. Entonces aquí de alguna manera, bueno, lo incluí en la presentación porque viene ejemplos de estrategias. ¿Okay? Entonces, mapa conceptual, esquemas, organizador, resumen, estructura de texto. No me voy a meter, pero en todas estas que tienen la figurita, eso va a ser en la presentación que les suba, viene un ejemplo de cada cosa ya más desarrollada. ¿Ok? O sea, aquí se le da clic, a ver si me abre alguno, pero sí, teóricamente jala otra. Si no me acuerdo si es de Word. Sí. Ahí, bueno, open y ya, a ver si lo hago. No, pero bueno, de alguna manera en todos esos cuadritos lo que abre son como ejemplos y mayor explicación de cada uno. No, lo está bajando, pero bueno, me voy a seguir y ahorita si lo abres se los enseño. Bueno, aquí en el 2007 hay, uno que se llama Ariola junto con otros, lo que hace es dividir las técnicas en, creo que son 5, sí.
¿no? De alguna manera en 5 grupos: expositivas, discusión grupal, vivenciales. Ahí está, ya lo veo. Por ejemplo, esta es la parte del mapa conceptual, entonces este es, no sé, bueno, el título marco de referencia de una investigación, y ya vienen, ¿no? Como los 3 marcos. No es el mismo, ¿verdad? Sí, más bien es en qué consiste, qué genera, qué es la función, y por allá definiciones y demás. Este sería un ejemplo de mapa conceptual. Ajá, a lo mejor aquí como que le faltó integrar más. En un solo concepto. Ajá. Sí, porque lo repitió, ¿verdad? Está repetido ahí. Sí. Bueno, este es un ejemplo de lo que no se debería hacer. ¿No? Entonces, bueno, pero ahí vienen ejemplos de cada uno. Y, bueno, ¿alguien que me pudiera dar ejemplos de técnicas expositivas? Una presentación. ¿Qué más? Una técnica expositiva. No siempre hay también, no sé, un simposio, podría ser exactamente. Un panel. Fuera de un salón de clases tenemos simposio, congreso, paneles, conferencias, todo eso son técnicas expositivas, ¿no? No necesariamente en un salón de clases. Ahorita viene desglosado como cada una, pero técnicas de discusión grupal. Debate. Mesa redonda, ajá. Debate. ¿Algún otro? ¿Se acuerdan? Si no, ahorita les digo más. Técnica vivencial. Vivencial, ver la fábrica. Ok, ver. Nosotros así el museo y la fábrica. Ahí sería el museo. Sí, algunas visitas. Aquí vienen otras, no viene tal cual una visita, pero ahorita. O algo, por ejemplo, cuando nos hagan a pintar no con los de desarrollo, ¿no? Que nos hagan a pintar por toda la explanada, ¿no? Ok. Demostrativa. Ferias de proyectos. Como casos. Como el ejemplo que pusiste de la gripa, esa es una demostrativa, ¿no? Los de la gripa. Parece más expositiva, ¿no? ¿Esa? Sí, demostrativa sería más como de prototipos, de ver cómo funciona algo. Todo lo que son aquí, pues algunos laboratorios que se tienen en el ingenierito, ese rollo que demuestran cómo funciona algo, ¿no? La máquina y demás. Esas serían las técnicas demostrativas. Pero, por ejemplo, el laboratorio no también sería vivencial. Es que nada más. Es que no vivencial sería como más. A menos como que en demostrativa te demuestran cómo funciona una determinada fórmula, ¿no? No estamos traduciendo nomás del inglés al español, y de demostrativa no hay un nombre en inglés como para ver si encontramos algún otro título, pero yo no acabo de entender qué es demostrativa y qué es vivencial. O sea, vivencial es algo que vives. Sí. O sea, estar en el museo, estar con un pintor, estar con un empresario, pero demostrativa es un aparato o una máquina que está demostrando. La demostración de cómo funciona. No sé cuál es la diferencia. Estamos viendo cómo se congela algo, pero no quiere decir que entramos al polo a congelarnos nosotros. Ajá. Eso sí sería muy vivencial, pero es el demostrativo. Bueno, yo así lo interpreto como un pedacito de eso que podría ser una experiencia real, pero sin embargo va más allá de una simple explicación. ¿Cuál es el vivencial? Demostrativo. Es como. Ahorita les doy como los ejemplos de cada una. Ok, a ver. Autoadministradas. ¿Alguien sabe de las autoadministradas? ¿Qué podría ser algo? Julieta. Técnicas autoadministradas. ¿Alguna idea de qué podría ser? No sé, me imagino que es una especie de aprendizaje autogestionado. O sea, no simplemente un mapa conceptual, ¿o no? Podría ser un software, por ejemplo, en el aprendizaje, no sé, de idiomas, o aprendizaje en el que te guíe para que tú vayas trabajando y pues bueno, exactamente. Tú vayas gestionando los tutoriales, por ejemplo, todos los tutoriales de cómo funciona un Word, ¿no? Y que vas viendo y te va explicando paso a paso. Muchísimo que se utilicen idiomas, utilizan estas técnicas autoadministradas. O que ellos mismos agarren su libro de inglés y que vayan como siguiendo todas las instrucciones y vayan aprendiendo. O todos los, pues ya CDs de idiomas y demás, te dicen algo y lo repites, ¿no? Y te corrige. Todo eso es autoadministrado. Los tutoriales de Blackboard.
Sí. Tutoriales de Se Dragon. van a cambiar. Entonces, bueno, algunos ejemplos de expositivas son estas: conferencias informales, la clase como tal, conferencias, simposios, sesión de paneles, convenciones, congresos. Esas son expositivas. De discusión grupal, bueno, aquí nada más vienen 3, pero hay más. ¿Qué es un corrillo? Corrillo lo que haces es divides a todo el grupo, por ejemplo, en cada 3 o cada 4. Y les das un tema, entre ellos los discuten y ya pasan a explicar. Okay. Ajá. O puedes dividir un tema en subtemas y ya cada grupo va y explica esa parte. Eso es corrillo. Lluvia de ideas, pues bueno, entre todos, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que sea. Y bueno, aquí pone eso de casos como ejemplo. A ver, de las vivenciales viene dramatización, por ejemplo. Hay algo que le llaman grupo T. ¿Lo conocen? A ver. Bueno, el grupo T venía una muy breve explicación y dice que casi no se utiliza, y es cuando surge un problema en un grupo. O sea, en un grupo, imagínense que surgió, no sé, un problema con una persona, con alguien. Entonces, de alguna manera es como sensibilizar al grupo y poderlo hablar abiertamente. Pero me imagino que se puede, no sé, usar más en psicología y otras cosas que, bueno, yo jamás he utilizado y no venían como mucho de descripción, pero es para esto, ¿no? Es para la parte como de sensibilización de una problemática que se ve en el grupo. Tríos de ayuda, ahí también hablan de que, cada 3, ¿no? En grupos de 3 se van ayudando con conflictos o con algún conflicto que tú le puedas poner, ¿no? Y que puedan ayudar a resolver esa problemática, Pero que es más como a nivel personal esa parte. Y sesiones de retroinformación o retroalimentación, ¿no? Que es pues sobre una investigación o sobre algo, ¿no? Que los alumnos hayan hecho, darles esa retroalimentación. Y también juego de negocios aparece como una técnica vivencial. La parte de visitas yo también lo metería aquí, pero no venía como ejemplo. Y a ver, las demostrativas lo que viene es algo que se llama demostración-ejecución, que es, si hablamos como de máquinas o instrumentos, es, ¿no? Ver el aparato y ver cómo funciona. Y hay algo que, bueno, los de industria pueden estar ahí de alguna manera, que se llama Training Within Industry, que es como entrenamiento del trabajo, como tipo simulaciones y demás, ¿no? O sea, como lo que tiene aquí de la bolsa. O sea, el que tiene como de la bolsa que están ahí. Salón Bloomberg. Yo le digo Disneylandia, pero yo creo que esa entraría en demostrativa. Sí, que es el cómo funciona, ¿no? la bolsa. Y entrenamiento con simuladores es lo que ponen, lo que plantean de técnicas demostrativas. Juego de roles también lo ponen como demostrativas. Y las autoadministradas, bueno, todos los tutoriales, instrucción programada e instrucción personalizada. Y también puede ser lectura orientada, ¿no? En donde lee el texto y ya tal y tal y tal, y que no necesite estar el profesor para estar de alguna manera evaluando ese aprendizaje. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dónde entraría, por ejemplo, lo que sería el aprendizaje experiencial? O sea, en el que realmente, por ejemplo, tú fueras a una compañía y trabajaras ahí, estuvieras, no sé. Vivencial, ¿no? Yo la metería en vivencial. Sí. Pero no entra ahí como dramatización, porque ahí hay una técnica como dramatización, venía más como simularlo. Y ahí no estarías simulando, no estarías en la vida real. Yo creo que es el anterior, el de Training Within Industry. Ese sería, bueno, aunque dice demostrativo, pero... Sí, es que tal vez habría que checar, como mencionas, como la palabra en inglés, ¿no? Para ver cuál es la palabra específica que utilizaron. Porque a veces es el problema, ¿no? Muchas de las cosas y conceptos se hacen en inglés, claro. Y al momento de la traducción ya no es, ¿no? A nosotros ya no es tan lógico. Sí, sería esa parte, ¿no? Porque aquí es ya el entrenar dentro de un trabajo. Ok, ¿cómo vamos? ¿10 horas o...? 10. ¿Me quedan 10 minutos? 10 pasos, ok. Ya voy a terminar. Entonces, eso yo lo había visto en el otro de subrayar, destacar, copiar, ¿se acuerdan? En un diagramita por ahí. Bueno, eso es el kinestésico obvio. Cada quien en la materia cuando estudias neurolingüística te van enseñando que hay 3 o 4 diferentes tipos
Entonces, hay gente que, si no subraya, yo tengo que subrayar, tengo que ver todo esto, hay gente que no es más bien visual, lo tiene que tocar, etc. O tiene que escuchar. Tiene que escuchar, lo tienes que ver, pues mucho es de esa parte. Claro. Obviamente, entre más toques, escuches, veas, subrayes, más vas a aprender, claro. se supone. Y sobre todo cuando haces algo, lo tienes que presentar, ahí no te lo aprendes o te lo aprendes. Exactamente, es haciendo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, las estrategias de aprendizaje de cómo aprende el alumno, bueno, se plantea que se deben manejar 3 tipos de conocimiento: el declarativo, que es, bueno, la estrategia que voy a utilizar; el procedimental, que realmente conozcan los pasos, ¿sí? No solamente es decir, van a utilizar tal estrategia porque posiblemente no la conozcan, entonces como es darles este conocimiento previo; y el condicional contextual, que puedan identificar cuándo, dónde y para qué contexto se pueden utilizar las diferentes estrategias, ¿no? Como mencionábamos, no todas las estrategias se pueden aplicar en todas las materias y va a depender de cada caso. La fase de enseñanza, ¿no?, de estas estrategias es presentar la estrategia, que es explicación de la estrategia, cómo se utiliza. La práctica guiada ya es de alguna manera, ¿no?, darles alguna problemática, algún proyecto y que el profesor vaya guiando. Y ya práctica independiente, esto lo pueden utilizar los alumnos hasta para estudiar, o sea, ya no necesariamente que sea parte de una calificación, sino que ellos elijan esta estrategia que, como tú mencionas, ¿no?, hay veces que les puede funcionar más el subrayar o el repetir o el hacer un mapa conceptual, y eso ya sería ya cuando lo saben, ya cuando los guiamos, pues una práctica independiente de qué se les facilita más a ellos, ¿no?, y cómo adquieren mejor el conocimiento. Y bueno, hay algo que es técnicas para el entrenamiento de las estrategias, en donde aquí lo que se plantea es la explicación directa, que es cómo utilizarla; modelamiento es darles un ejemplo de cómo se utiliza; interrogación, aquí lo que se pretende es preguntar antes, durante y después de la estrategia, ¿no?, para que ellos mismos hagan una reflexión de qué tanto están aprendiendo. Análisis y discusión: los estudiantes exploran procesos cognitivos al ejecutar la tarea de aprendizaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, también se van dando cuenta, ¿no?, con este análisis, qué tanto están aprendiendo. Hay otro que se llama análisis de casos de pensamiento, donde analizan o reflexionan sobre casos ficticios. Ejercitación, ¿no?, donde se les dan diferentes situaciones y lo van aplicando. Y ya actividades de aprendizaje cooperativo, en donde pues ya a manera grupal lo tienen que ir aplicando. ¿Dudas hasta aquí? Creo que ya creo que termina tiempo. ¿Tienen alguna duda? ¿Existen más estrategias? Esta presentación se las voy a subir y ya en los materiales de ahí saqué prácticamente todo lo que les di, que viene, bueno, ya mucho más explicado. Y al final uno siempre acaba mezclando, ¿no? Nunca se queda como en un nivel puro de esa estrategia, siempre vas a puedes utilizar recursos de una u otra. Sí, y yo creo que lo importante es, mientras más utilicemos, más chance le damos a personas que sean más visuales, más auditivas, más kinestésicas, ¿no? Porque hay personas que, no sé, tal vez sin presentación, ¿no?, PowerPoint, si nada más les estás hablando, se les van muchas cosas, pero si están viendo, hasta recuerdan qué imagen estaba, ¿no? O en qué parte de lo que leyeron, no sé si les pasa que a los alumnos, pero ¿en dónde estaba? ¿Arriba o abajo? ¿O qué imagen? ¿No? Porque con eso recuerdan, ellos son más visuales. O haciendo, ¿no? O sea, la parte, pues, anotar ayuda, creo que ya los alumnos ya están acostumbrados, ¿no? Como a tener su libreta y anotar, pero eso también, pues, ayudaba bastante, ¿no? A retener cierta información y aprender y todo. Entonces, ¿alguna otra duda? Sí. ¿Les da chance de sacar su dato lo que Oficialmente, ¿no? Pero, no sé, a veces depende del profesor, ¿no? Bueno, no, es que no hay como que oficial y no oficial. Aquí depende de tu clase, depende del profesor. El cuadro dice que no puede ser a menos que el profesor. Exactamente, si la vas a ocupar para clase o para alguna actividad, sí. Pero si están todo el tiempo clavadísimos, pues les pides que no saquen, digo. Dependerá. Hay que ver nada más que tener el iPad no estén jugando Candy Crush. Más que depende. Sí, en varias actividades yo los pido. Sí, yo les pido trabajar en equipos y que pueden utilizar el laptop, ¿no? Para. ¿Tú tomas nota, profesor? ¿Cómo tuvo en papel? Entonces, sí, hay otras situaciones que
Por eso digo, yo tengo que sacar lo que quieran, pero los confronto mucho. Traigo un power mínimo y yo voy haciendo preguntas, voy dando casos y los pongo mucho a confrontación ahí, a evaluaciones de cosas. Y ahí, aunque traigan lo que quieran, de nada les sirve, porque lo que traigan es pura teoría. Yo estoy viendo pura práctica. A mí me funciona muy bien eso. Estar así, pendientes y todo, claro. De cómo viene la fichada, porque lo que pasa, aparte de que el examen sí está ahí, pero no es lo que yo voy a decir, que no está ahí. Entonces, a mí me funciona, pero yo quería ver cómo funciona, porque los chavos de prepa son bien inquietos, ¿cómo los controlas? O sea, para mí una clase de primero o segundo semestre, ¿cómo los controlas todo el tiempo saltando? No sé, yo he tenido, a pesar de